Sed dichosos. Y vino a besarnos en la mejilla. Tras él, su mujer pronunció las mismas palabras, acompañadas por el mismo ceremonial. Luego, ambos esposos, colocando su mano derecha sobre el corazón, se inclinaron profundamente. Me apresuré a decir que la islandesa era madre de 19 hijos, todos ellos grandes y pequeños, hormigueando en compacto revoltijo en medio de las volutas de humo, de que el fuego inundaba la habitación. A cada instante veía salir de aquella niebla una pequeña cabeza rubia y un poco melancólica. Parecían una guirnalda de ángeles insuficientemente lavados. Mi tío y yo acogimos muy bien a la pollada. Pronto hubo 3 o 4 de aquellos críos sobre nuestros hombros, otros tantos en nuestras rodillas y el resto entre nuestras piernas. Los que hablaban repetían y repetían en todos los tonos imaginables. Lo que no hablaban gritaban mejor. Este concierto fue interrumpido por el anuncio de la comida. En ese momento entró el cazador, que acababa de ocuparse del alimento de los caballos, es decir, que los que había soltado económicamente en el campo. Los pobres animales debían contenerse, compacer el escaso musgo de las rocas. Algunos focos, poco nutritivos, y al día siguiente no dejarían de presentarse por sí mismos a reanudar el trabajo de la víspera, dijo Hans. Luego, tranquilamente, automáticamente, sin que un beso fuera más acentuado que otro, besó al anfitrión, a su mujer y a sus 19 hijitos. Una vez terminada la ceremonia, nos sentamos a la mesa, en número de 24, y en consecuencia, unos encima de otros, en el verdadero sentido de la expresión. Los más favorecidos no tenían más que 2 críos sobre las rodillas. Sin embargo, a la llegada de la sopa se hizo el silencio en aquel pequeño mundo y volvió a imperar la taciturnidad natural, incluso en los chiquillos islandeses. El anfitrión nos sirvió una copa de liquen, nada desagradable, y luego una enorme porción de pescado seco nadando en mantequilla, rancia, desde hacía 20 años, y en consecuencia preferible a la mantequilla fresca. Según las ideas gastronómicas de Islandia, había también skar, una especie de leche cuajada, acompañada de bizcocho y sazonada con jugo de bayas, de ginebra. Finalmente, como bebida, suero mezclado con agua, llamado blanda en el país. Si esta singular comida era buena o no, no pude juzgarlo. Tenía tanta hambre que a los postres tragué hasta la última cucharada de una espesa papilla de alforfón. Una vez terminada la cena, los niños desaparecieron. Los mayores colocamos alrededor del fuego, donde ardían brezos, turba, estiércol de vaca y huesos de pescado seco. Después, tras esta toma de calor, cada grupo se fue a sus habitaciones respectivas. La dueña
Siguiendo la costumbre, se ofreció a quitarnos las medias y los pantalones, pero ante la cortés negativa por nuestra parte, no insistió y pude al fin arrebujarme en mi lecho de forraje. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, dijimos adiós al campesino islandés. A mi tío le costó mucho trabajo conseguir que aceptase una remuneración conveniente y Hans dio la señal de partida. A 100 pasos de Gardar, el terreno comenzó a cambiar de aspecto. El suelo se volvió pantanoso y menos favorable para la marcha. A la derecha, la serie de montañas se prolongaba indefinidamente, como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, cuya contraescarpa seguíamos. Nosotros a menudo se presentaban riachuelos que había que pasar vadeándolos y sin mojar demasiado el equipaje. El desierto se hacía cada vez más profundo. A veces, sin embargo, una sombra humana parecía huir a lo lejos. Si los recodos del camino nos acercaban inopinadamente a uno de aquellos espectros, yo experimentaba una súbita repugnancia a la vista de una cabeza hinchada, de piel brillante, desprovista de cabellos, con llagas repulsivas que traicionaban los desgarrones de sus miserables harapos. La desgraciada criatura no venía a tender su mano deformada, por el contrario, huía, pero no con tanta rapidez como para que Hans no la saludara con el habitual Gisberto, decía. Un leproso, repetía mi tío. Aquella sola palabra producía un efecto repulsivo. Esa horrible afección de la lepra es bastante común en Islandia. No es contagiosa, pero sí hereditaria. Por eso se prohíbe el matrimonio a estos miserables. Las apariciones no eran como para alegrar el paisaje, que se volvía profundamente triste. Las últimas matas de hierba morían bajo nuestros pies. Ni un árbol, salvo algunos grupos de abedules, enanos, semejantes a malezas, ni un animal, salvo algunos caballos, que su amo no podía alimentar y que erraban por las lúgubres planicies. De vez en cuando, un halcón planeaba bajo las nubes grises y desaparecía con rápido vuelo hacia las regiones del sur. Yo me dejaba llevar por la melancolía de aquella naturaleza salvaje y mis recuerdos me devolvían a mi país natal. Pronto tuvimos que atravesar algunos pequeños fiordos sin importancia y al fin un verdadero golfo, la marea, estacionaria en ese momento, nos permitió pasar sin esperar y llegar al villorrio de Alftanes, situado a 1 milla de ahí. A la caída de la tarde, después de haber vadeado el Alfa y el Eta, 2 ríos ricos en truchas y lucios, nos vimos obligados a pasar la noche en una casa en ruinas, digna de ser frecuentada por todos los duendes de la mitología escandinava. Sin duda, el genio del frío la había escogido como domicilio e hizo de las suyas durante toda la noche. Al día siguiente,
no nos ofreció ningún incidente digno de mención. Siempre el mismo suelo pantanoso, la misma uniformidad, la misma fisonomía triste. Al anochecer, habíamos recorrido la mitad de la distancia que habíamos de hacer y dormimos en la Nexia de Crosols. El 19 de junio, durante una milla poco más o menos, se extendió bajo nuestros pies un terreno de lava. Esta disposición del suelo es llamada brown en el país, la lava rizada. En su superficie adoptaba formas de cables, unas veces alargados y otras enrollados sobre sí mismos. Una inmensa corriente descendía de las montañas vecinas, volcanes actualmente extinguidos, pero cuya pasada violencia atestiguaba estos vestigios. Sin embargo, aquí y allá trepaban algunas humaredas de manantiales calientes. No teníamos tiempo para observar estos fenómenos. Había que andar. Pronto reapareció el suelo pantanoso, bajo los cascos de nuestras monturas. Pequeñas lagunas lo interrumpían. Íbamos entonces en dirección oeste. En efecto, habíamos doblado la gran bahía de Faxa, y la doble cima blanca del Sneffels se levantaba entre las nubes. A menos de 5 millas, los caballos marchaban bien. Las dificultades del suelo no los detenían. Por mi parte, empezaba a sentirme muy cansado. Mi tío permanecía firme y derecho como el primer día. Yo no podía pasarme sin admirarlo, así como el cazador que tomaban esta expedición como un simple paseo. Sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegamos a Budir, aldea situada al borde del mar, y el guía reclamó su paga convenida. Mi tío le pagó. La propia familia de Hans, es decir, sus tíos y sus primos hermanos, nos ofreció su hospitalidad. Fuimos muy bien recibidos y, sin abusar de la bondad de esta amable gente, yo me hubiera quedado de muy buena gana en su casa, a reponerme de las fatigas del viaje. Pero mi tío, que no tenía que reponerse de nada, no lo entendió así. Y al día siguiente tuvimos que ahorcajarnos nuevamente en nuestros animales. El suelo se resentía de la vecindad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra como las de un viejo roble. Rodeamos la inmensa base del volcán. El profesor no lo perdía de vista. Gesticulaba. Parecía desafiarlo y decir: este es el gigante que yo voy a domar.